Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre el proceso enfermero en alteraciones en oxigenación, nutrición y eliminación en niños y en adolescentes. Primero que nada, vamos a hablar un poquito sobre el objetivo de esta clase y es que el alumno sea capaz de comprender las alteraciones en oxigenación, en nutrición y eliminación en pacientes pediátricos y su impacto en su salud. También que conozcan el proceso de atención de enfermería aplicado a estos problemas y como último el objetivo final es que analicen casos clínicos y prácticas de intervención para con este tipo de problemas, alteraciones en el niño. Primero que nada tenemos las alteraciones en oxigenación, ¿sí? ¿Cuáles van a ser esos factores que predisponen a este tipo de alteración? Van a ser infecciosos o algún antecedente familiar. ¿Cuáles son las patologías más comunes para que haya una alteración en la oxigenación en el niño? Por ejemplo, el asma bronquial, las neumonías, las bronquiolitis, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, más conocido como el EPOC infantil, ¿sí? Estos van a ser algunas de las patologías más comunes que van a ser causas, ¿sí?, de las alteraciones en oxigenación de los pacientes pediátricos. ¿Qué es lo que vamos a valorar en estos niños con este tipo de alteración? Van a ser los signos y síntomas, como por ejemplo los signos y síntomas respiratorios, como por ejemplo la disnea, ¿sí? Otros síntomas que pueden aparecer son obviamente el aleteo nasal, la utilización de músculos accesorios, ¿sí?, la cianosis peribucal, la cianosis en extremidades, ¿sí? Con respecto a la respiración, vamos a ver que esa respiración se va a encontrar alterada, como por ejemplo una taquipnea, ¿sí? Y durante la exploración física lo que vamos a ocultar, ¿sí?, es la parte pulmonar, que podemos encontrar distintos ruidos respiratorios, como por ejemplo una sibilancia, un roncus, ¿sí? Y eso vamos a tener en cuenta a la hora de valorar al paciente con alteración en la oxigenación. ¿Cuáles van a ser las intervenciones de enfermería? ¿Sí? Obviamente que lo primero que vamos a tener en cuenta ante este tipo de alteraciones, ¿sí?, al tratarse de la parte respiratoria, es la posición, ¿sí? Vamos a tratar de colocar al paciente en posición semi-Fowler, ¿sí?, en el caso de que esté con esa dificultad respiratoria totalmente marcada, ¿sí? Nosotros como enfermeros debemos intervenir ante esa situación cuando valoramos, ¿sí?, que el paciente requiere una posición para mejor oxigenación. Vamos a utilizar la posición semi-Fowler. Vamos a administrar oxígeno, ¿sí?, en el caso que sea necesario, después de un monitoreo, de ver la clínica del paciente, si ese paciente se encuentra cianótico, si está con mucha dificultad respiratoria muy marcada, ¿sí?, si yo saturo y se encuentra la saturación por debajo de sus valores normales, voy a administrar oxígeno, ¿sí? Ya está en cada uno el tipo de dispositivo que vamos a elegir para este tipo de intervención, si ya sea una mascarita, ya sea una bigotera, depende de los litros de oxígeno. La monitorización continua, obviamente que voy a monitorear ese paciente, voy a estar constantemente controlando, ¿sí? Voy a educar a la familia para el manejo y los signos de alarma. Acuérdense que hay algo que nosotros tenemos en el área de pediatría, muy distinta al área de adultos, ¿sí? El área de pediatría nosotros contamos con los familiares. Siempre ese niño va a estar acompañado de su mamá o su papá o del adulto responsable. Entonces nosotros tenemos que educar a la familia ante cualquier situación. Por ahí por la cantidad de pacientes que podemos tener por la demanda, uno no puede estar constantemente encima de un solo paciente. Entonces lo que por ahí hacemos es educar a la familia. Mira, mamá, si vos ves que él está muy agitadito, si vos le sentís calentito, por favor avísame, en el caso de que yo no venga dentro de 15 o 20 minutos, porque justo estoy con un ingreso o porque justo estoy con otro paciente que está descompensado, ¿sí? Ese tipo de cosas nosotros tenemos que pautar y educar obviamente a la familia. Con respecto a las alteraciones en la nutrición, ¿sí? Va a haber diferencias en necesidades nutricionales durante el crecimiento, habla con respecto a este tipo de alteración.
El impacto de las alteraciones se va a ver más obviamente en el retraso del crecimiento, ¿sí? Entonces eso es lo que más se va a ver cuando hay alteración en la nutrición. Vamos a tener las patologías más frecuentes, son la desnutrición, que puede ser moderada o severa, ¿sí? La obesidad infantil. Acuérdense que cuando hay alteración en la nutrición no solamente estamos hablando desde nutrición, también estamos hablando de obesidad, ¿sí? Y los trastornos de alimentación, como por ejemplo el rechazo, la disfagia, las intolerancias alimentarias, ¿sí? Todo esto son las patologías más frecuentes que vamos a ver cuando se encuentra alterada la nutrición en el niño. ¿Qué es lo que vamos a valorar? La historia alimentaria, ¿sí? Que significa que come, cuántas veces al día, qué tipo de alimentos, ¿sí? Si son alimentos acorde para su edad, ¿está? Si contienen todos los nutrientes que el niño necesita, ¿sí? Vamos a averiguar qué cosa, el peso, muy importante, la talla, el índice de masa corporal, ¿sí? Tenemos que hacer el cálculo, tenemos que ver cuál es el índice de masa corporal de ese paciente. Los signos clínicos, ver el tipo de piel que tiene, cómo se encuentra el cabello, si se le cae mucho el cabello, si no, las mucosas, si se encuentran secas, ¿sí? Si se encuentran hidratadas, el estado general del paciente que a mí me llame la atención con respecto a su alimentación. La evaluación de la ingesta y el patrón de alimentación, ¿sí? Cuántas veces al día se alimenta, cómo se alimenta, si ingiere líquidos, qué tipo de alimento consume, si consume fruta, si consume verdura, ¿sí? Hacemos una valoración exhaustiva. ¿Cuáles van a ser esas intervenciones de enfermería? Obviamente que vamos a hacer una planificación en la alimentación, ¿sí? Todo lo que sean dietas específicas y suplementación, ¿sí? Vamos a tener un soporte nutricional enteral o parenteral si es necesario, ¿sí? En el caso que esté indicado. Vamos a tener un control estricto de lo que es un monitoreo del peso y del crecimiento, ¿está? Promoción de hábitos alimenticios saludables, vamos a promocionar, ¿sí? Vamos a instruir a ese mamá, a ese papá, al que esté a cargo de ese niño, al mismo niño, ¿sí? Y vamos a informar sobre obviamente la importancia de la nutrición adecuada y cuáles son las consecuencias en el caso de no tenerla. Y por último tenemos las alteraciones en la eliminación. ¿Cuáles van a ser las patologías más frecuentes para que este patrón se encuentre alterado en el niño? Las infecciones del tracto urinario, ¿sí? Las infecciones urinarias, el estreñimiento crónico y las diarreas severas. ¿Qué es lo que vamos a valorar? Obviamente el patrón de eliminación, la frecuencia, el volumen, el color, la consistencia, ¿sí? Si presenta signos asociados con, por ejemplo, los dolores, el malestar, cambios en el peso, ¿sí? Si aumenta, si disminuye, la exploración física y las pruebas complementarias si se requiere, ¿tá? Todo lo que sea laboratorios, ecografía, algún tipo de estudios complejos como una seriada, etcétera, etcétera. Las intervenciones de enfermería van a estar obviamente enfocadas en lo que son la promoción de higiene y cuidado de la piel, la administración de medicamentos y manejo de catéter si fuera necesario, ¿sí? Obviamente si está con alimentaciones enterales, parenterales como decía, la colocación de sondas nasogástricas, ¿sí? Una dieta adecuada y control de líquido, en este caso va a ser un paciente que vamos a hacer todo lo que es balance de ingreso y egreso. Vamos a educar a la familia en la higiene, en el control de la eliminación, ¿sí? Y bueno, una vez finalizado está como esta introducción a las alteraciones, ya sea en la oxigenación, en la nutrición, en la eliminación, yo lo que quiero es presentarle un caso clínico, ¿sí? Donde ustedes puedan tener, acorde a estas tres tipos de alteraciones, algo para que puedan elaborar diagnósticos de enfermería y trabajar un poquito las intervenciones de enfermería que haríamos para este tipo de casos. Y también obviamente detectar los problemas, ¿está? Para poder lograr una buena intervención. Obviamente que lo que quiero con este caso clínico es una discusión sobre un niño con desnutrición crónica y el rol de la enfermería en su manejo.
un caso de un niño con una patología respiratoria, una bronquiolitis, por ejemplo. Discutir obviamente el proceso de valoración e intervención en este caso y analizar el caso de un niño con incontinencia y las intervenciones de enfermería que se requiere. En este caso elegí un caso que dice de lo que es un niño de 4 años que se llama Mateo, acude a la consulta pediátrica junto con su mamá. La madre refiere que en las últimas 2 semanas Mateo ha estado con dificultad para respirar, sí, presenta tos persistente, fiebre moderada y mucho cansancio. Además, la madre comenta que Mateo tiene pérdida de peso, poca ingesta alimentaria y ha tenido episodios de diarrea acompañado de vómitos en varias ocasiones. Este es el caso que yo le quiero presentar, acorde a lo que dimos anteriormente. Quiero que tengan en cuenta los datos relevantes de la evaluación, ¿sí?, en este tipo de paciente. Los signos vitales, obviamente su frecuencia respiratoria, ¿sí? Presenta una frecuencia respiratoria de 48, ¿sí?, por minuto, una saturación de oxígeno de 88%, una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto. Durante la exploración física tiene tiraje intercostal y uso de músculo accesorio. Hay una cianosis en extremidades, está decaído, ¿sí? En estado general, digamos, se lo ve decaído. La valoración nutricional, ¿sí? Hablamos de su peso, que presenta 20 kilos, una estatura de 90 centímetros, piel secas y mucosas. El niño presenta evacuaciones diarreicas de 3 a 4 veces al día, con consistencia líquida y color amarillento en ocasiones, presenta vómitos asociados, y los datos adicionales dice que son con respecto a los antecedentes, no tiene antecedentes médicos relevantes, pero su madre menciona que en la familia hay antecedentes de asma, por ejemplo, y la madre expresa preocupación por su alimentación, ya que Mateo no quiere comer y ha perdido de peso en las últimas semanas. Yo les doy 3 tipos de ejemplos de enfermería con respecto a la alteración en la oxigenación, en la nutrición y en la eliminación. Les di un ejemplo de cada uno, pero me gustaría que ustedes también obviamente hagan uno. Con respecto a la oxigenación, lo que es dificultad respiratoria relacionada con broncoespasmo y compromiso de las vías respiratorias secundarias, hay infección respiratoria aguda, manifestado por tiraje intercostal, uso de los músculos accesorios, la cianosis y la saturación de oxígeno, sí, baja de 88%. Con respecto a la nutrición, riesgo de déficit nutricional relacionado con inapetencia, pérdida de peso, vómito y diarrea persistente, manifestado por peso por debajo del percentil. Mucosa seca, piel seca y pobre ingesta. Y con respecto a la alimentación, diarrea crónica relacionada con infección gastrointestinal o intolerancia alimentaria, manifestado por evacuaciones líquidas frecuentes, color amarillento y pérdida de líquidos, lo que puede contribuir a una deshidratación, que también puede ser, ¿sí?, que pueden ponerla a la deshidratación, pero bueno, ustedes van viendo. ¿Qué es lo que quiero que completen después al finalizar la clase con respecto al caso clínico? Preguntas como para que vayan analizando qué alteraciones o problemas de salud identifican en este caso, ¿sí? Cuáles son las alteraciones que van a identificar según lo que les presenté del caso y según lo que dimos en la clase. ¿Qué aspectos de la valoración de enfermería serían prioritarios en este paciente? ¿Qué diagnósticos de enfermería podrían formularse a partir de esta situación? Ya le di un diagnóstico como ejemplo de cada uno. ¿Qué intervenciones de enfermería serían recomendables para abordar las alteraciones, ya sea en oxigenación, nutrición y eliminación en Mateo? ¿Y qué aspectos de la familia y del entorno deben tenerse en cuenta en el plan de cuidado? O sea, acuérdense, en todas las intervenciones le dije esto de instruir a la familia. Entonces ténganlo en cuenta eso y bueno, espero que les sea provechosa la clase. Saludos.